con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y tenemos que aceptarlo y darle gracias a Él, porque Él es bueno y porque ama a Guatemala. Lo que estoy seguro es que Él ama a Guatemala. Habemos mucha gente que lo amamos, no es como cualquier otro país, lo amamos de corazón y Él no va a dejar que, no dará por inocente al culpable. Amado Dios, te quiero poner en tus manos a mi amada Guatemala. Confiamos en ti, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, y tenemos armas espirituales poderosas para destruir fortalezas del diablo. Yo vengo, Padre Santo, tomando el papel que me has designado para cualquier tiempo, y vengo rompiendo toda venda mágica, deshaciendo todo trabajo de brujería, hechicería, encantamiento, conjuro, Padre. Vengo, Señor amado, diciéndose, Señor, que tú avergüenzas a los brujos, a los hechiceros, a los encantadores, a todos, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo deshace todas las vendas mágicas, todas las mentiras, todo el engaño, en el nombre de Jesús, y ponemos a Guatemala en tus manos, Padre. La ponemos en tus manos, Padre, y confiamos totalmente en ti. Que Guatemala está en tus manos, Señor, escondida en ti, y nadie la puede tocar. Nadie le puede hacer daño a tus hijos ni a nadie, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos conscientes, Padre, que estamos en una época difícil, pero tú eres más poderoso y tú eres el que quitas y pones reyes. En el nombre de Jesús. Estamos confiando en tu poder, que no va a prevalecer nunca el poder tuyo con la iglesia, Señor, con la verdadera iglesia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, estamos hablando de los profetas falsos. Y vamos a hablar un poquito más de los profetas falsos ahora. Vamos a retomar un momentito Ezequiel capítulo 13, del 18 en adelante, para que revisemos lo que hacen cuando nos ponen vendas mágicas. Fíjense pues, yo voy a dar un tema para el día del Congreso, y voy a hablar de unas potestades que son los que gobiernan el mundo, que se llama la Trinidad Diabólica. Y se va a dar cuenta el poder que tiene una profecía en boca de un brujo y de un hechicero, pero el gran poder que tiene en boca de un profeta, para que vea la diferencia tan grande que hay. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me llamó como una mujer de Dios que vigilara los tiempos que estaban pasando. Y cada vez que hay votaciones, yo he estado tomando mi papel en el nombre de Jesús, y a veces no digo muchas cosas porque no me conviene decirla, porque la gente pues piensa un poco mal, ¿va? Pero le doy gracias a Dios por el papel que me ha designado en estas épocas a mí, en el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a ver ahora Ezequiel de 13 al 18 en adelante. Y di, así ha dicho Dios el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Yo quiero que la gente entienda que ese mensaje para la gente que fue con brujos, hechiceros, que fue, pues que está hasta, ¿cómo decirle?, como comprometido con Acab, con una mujer hechicera. Le quiero decir que hay gente que ni siquiera se da cuenta que qué peligroso es vivir con una mujer que es hechicera o que estuvo involucrada en la hechicería. ¿Por qué? Porque he visto que a veces la gente muere, porque son tremendas las cosas, y tenemos que tener mucho cuidado, romper con toda esa maldición y todo. Y porque los juicios para estar con una mujer hechicera, como en el caso de Acab, pues tuvo un juicio muy severo, y así a veces a la gente le pasa. Aquí hubo una persona que tuvo una persona, mujer que era así, y tuvo un final muy malo. Así es que yo le pido a la gente que es para que usted renuncie, para que sepa cómo orar y pedir perdón esos temas, porque mucha gente en Guatemala se ve involucrada con eso. Usted no se imagina lo que hace la gente. A veces piensa que como es una persona un poco preparada, que no va con un brujo, pues esa gente que son las que me van con brujos. Que el marido se fue, luego van con un brujo para que regrese. Que tiene otra mujer, van con el brujo para que la deje. Y la amante va con el brujo para que se case con ella. O sea que es una cosa que el pobre queda bien frito ahí, ¿verdad?, en medio de todo eso. Yo se lo digo porque yo he visto que la gente que ha hablado conmigo me lo ha confesado. Yo cuando estuve casada fui con un brujo para fregar a mi marido.
Fíjese que una vez yo estaba en una iglesia y dije, el Señor me mostró que aquí hay una mujer que hizo brujería a su marido, pero al amante del marido. ¿Y saben quién se murió? ¿Quién? El marido se murió. Y se me queda bien, y se paró una señora. Ay, no, doctora Maite, ¿sí? Y pasó ahí, y que ella le hizo brujería al amante, y el que tuvo el accidente fue él con ella, pero él fue el que murió. ¿Ya veo? Y la mujer llegó a mujer idónea que no podía ni caminar de lo mal que tenían las canillas, porque los caminos, el pecado se pone en donde se cometió el pecado, ¿no? Así es que hay muchos hombres que padecen de la próstata porque se fue su pecado, otros padecen de los pies porque se fue su pecado, otros de las manos porque fue su pecado, pero siempre el pecado está señalando el lugar donde se violó la ley espiritual. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Para Fíjese que casar. vamos a explicar eso de las vendas mágicas. Dice que, por ejemplo, los judíos, hay una edad que tiene el joven, parece que 12 o 13 años, y acostumbran a hacer una ceremonia. Y les ponen unos cueros en las manos y en los brazos. Y les ponen unos cueros entre los dedos. Pues estas mujeres lo que hacían, esa fue una costumbre de Babilonia, imagínense. Y la llevaron al pueblo judío. O sea que no era una costumbre judía, sino que fue un ritual que vieron ellos en Babilonia y tenían mucho poder. Entonces llegaban a un centro de brujería y las de Babilonia agarraban los cueros y empezaban a profetizarle a esa persona que no podía hacer nada, que no sé qué, y le iban dando vueltas en los dedos, hasta llegar aquí y se quedó esa costumbre para hacer esa ceremonia a los 13 años a los judíos, ¿sí? Pero es una costumbre pagana totalmente. Pues yo voy a dar más gorritos desde que me enteré de todo esto, celebro ciertas cosas, pero sin rituales. Y luego, mis hermanos, cuando ellos le ponen velos mágicos, ellas agarraban unos mantos y decían, dice el Señor tal cosa, y le iban a poner el manto a la gente, y eran mantos que les cubrían toda la cabeza hasta los pies. Y así les ponían todo, les ponían antifaces. ¿Para qué? Pero como un acto de decirle, así quedan ustedes cuando van con un hechicero. ¿Qué si las hechiceras eran ellas? ¿Ya ven? Entonces ellos sabían cómo atar a la gente. Entonces el problema fue que seducían el alma, la capturaban totalmente y la persona quedaba a voluntad de ellos. Dice que ese tema que voy a compartir para el día del Congreso, es de eso se trata. Pero más que todo hablar de las 13 potestades que son de Trinidad Satánica, que es la Jezabel, por supuesto, pero se llama ¿cómo le dicen eso? En la cultura hebrea se llama Astoret, ¿ya veo? Y después vamos a hablar de Baal. ¿Quiénes son los Baales? Recordemos que el Señor le dijo a Elías, tengo miles de hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero Baal era una potestad que poseía el alma del hombre, ¿no? No era simplemente un dios, sino que cuando se acercaba la gente a Baal, entonces la poseía, y esa persona quedaba totalmente apresada en las manos de esa hechicera o de ese hechicero, y hacían lo que él quería, porque era una posesión de una vez. Y la otra Trinidad era pues Mamón, que lo que hacía era lo que están haciendo ahora, un montón de abortos en Estados Unidos, y vamos a traer los datos de por qué empezó Estados Unidos con abortos y cuándo celebran ellos esos rituales, para que vea usted, y que si usted estuvo metido en eso, que por favor en el nombre de Jesucristo que le pida perdón a Dios, pero de rodillas, y le dice que usted hizo cosas abominables, para que se rompa la maldición, porque la maldición sigue caminando. No sé si está Connie por ahí. Sí, es que ella me habló de un caso donde una persona hizo un pacto. Mis hermanos, los pactos son terribles, porque es una cosa que ella me narró hace tiempo de un pacto que habían hecho, y el pacto es terrible, porque lo que hace... Tengo una amiguita que me comentó que sus pues yo quiero que oiga bien. Sus antepasados hicieron un sacrificio en una iguana y ofrecieron la virginidad de toda su descendencia. Ella ahorita tiene 56 años, se quiere casar,
Y a ella le llama la atención que el único que se casó fue su hermano varón y sus 3 hermanas están solteras. Dice que 4 de sus tíos murieron solteros y ella pues está muy sorprendida de eso y quiere ser libre y quiere casarse. Estamos entendiendo. Mis hermanos, la gente toma un pacto como que fuera, por ejemplo, la gente va pues a estudiar como para sacerdote, ahí hacen votos. Hacen a veces votos de pobreza. Y quizá después se arrepienten, ya no siguen con la profesión que ellos habían escogido. Pero no saben que dejan atada a toda la descendencia. Entonces empieza a haber una generación de gente pobre que nunca tiene prosperidad. Y a veces la gente tiene que investigar si no hubo algún antepasado que iba a ser cura, porque hacen votos de celibato, y es gente que como que no tiene fluidez al hablar, no puede manejar relaciones humanas, interpersonales, porque tienen un silencio, hicieron un voto de silencio. Entonces se mantienen callados, la mujer los insulta y ellos callados, ¿eh? Porque tienen un voto de silencio, un voto de pobreza, nunca progresa, y un voto de celibato, que es que no van a tener hijos. Entonces yo tengo de mi familia, yo comentaba aquí que mi abuela, pues de parte de papá, era hija de un cura. Y fíjese que mis tíos no tuvieron hijos. Mis tías sí, pero ellos no, porque el que se hizo un voto fue de un hombre, para los hombres, ¿verdad? Entonces de mis tíos se casaron, pero no tuvieron hijos, porque tenían un voto de celibato, ¿verdad? O sea que el voto alcanza muchas generaciones, pero es en el lado de los varones, porque es un voto que se hizo para sacerdocio. Y a veces son monjas que también hubieron en la familia, y todo eso trae pobreza, trae, mis hermanos, que el hombre no puede tener familia, a veces no puede ni siquiera funcionar como hombre, porque hay un voto ahí de castidad, ¿sí? Y mucho cuidado con eso, porque eso se va a romper ahora que estamos en estas fiestas hebreas. Usted puede asistir y vamos a romper todo eso, porque es para romper las fiestas que se celebran a nivel de Dios, es para romper todo eso. ¿Estamos de acuerdo? La pobreza, todo eso. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia ¿Qué es lo que hacen vida? cuando le ponen un velo a usted? Dice que, no sé si Cori estaba conmigo en un canal de televisión, y alguna señora que era disque profeta, y llegó con un manto, y me dijo, dice el Señor que te ponga este manto. No, le dije, no, yo sí que no. Pero ¿por qué no? Si eres una gran profeta de Dios, no. Yo soy hija del Dios Altísimo, no soy profeta. Cuando Dios me habla, yo voy a hablar lo que Él me dice, pero eso, pues no sé si sea profeta. Y era un manto como morado, y no lo acepté, ¿ves? Así como tornasol. No, le dije, yo no quiero eso, ¿ya? Y que si después yo hablé con el esposo y le llamé la atención, porque yo tengo autoridad para hablarle a un muchacho cuando miro que está pasándose a una raya, digo, mira, ¿y por qué no tomas preponderancia o protagonismo en tu iglesia? No que dejas que tu mujer lo esté haciéndolo todo. Eso no es así. Tú tienes como líder que tomar ese papel. Entonces vino él y le dije, ya vas a ver que después te vas a arrepentir porque le has dado mucha importancia a ella, que era la que me puso ese manto. Yo le dije, no, por favor no me lo vas a poner. Es que yo sé quién soy y no necesito un manto. Quizá tengo un manto, pero de parte de Dios. Porque cuando Él te llama a algo, te pone el manto. No necesitas un manto físico. Tú tienes un manto espiritual. Y el que vale es el manto espiritual, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué quiero un manto físico? Entonces, y Cori se recuerda de eso. ¿Ya veo? Y es que hay que ser uno como estar atento, menos que la gente, ay, qué felicidad que me pusieron un manto, ay, gloria a Dios que soy profeta. A mí qué me importa, a mí nunca me ha interesado que me conozcan como profeta. Y le dije, no, lo siento hermana, pero no lo acepto, ¿no? Ay, ¿qué es eso, mi hermana? Pero usted debe de ser humilde. No, esa no es humildad, ese es ser uno que no conoce quién es uno. Ajá. Amén. Yo recuerdo, doctora, que esta persona cabalmente, para confirmar lo que usted está diciendo, todo lo que ha dicho es verdad, porque después vimos que el varón tomó su lugar y ella salió de esa congregación, y la congregación era de una cobertura muy grande, hermanos, y ahora ella pues está fuera de esa cobertura y anda buscando en iglesias quién le da cobertura.
pero le damos gracias al Padre porque hay profeta en casa, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, ¿sí? Es que hay que discernir, mis hermanos, porque después el pastor descubrió algo y le obligaron a él a divorciarse, ¿fíjese? O sea que no fue una cosa simple. Imagínense, yo me pongo esa cobertura y estuviera con la cobertura de ella. Y mucho cuidado, pero la gente, venga hermano, pase para acá, le voy a orar por usted. Esa se agacha para que oren por él. No se agache, hermano, usted discierna quién está diciendo que le pone las manos, quién va a orar por usted. Quizá viene de una cobertura muy mala, quizá viene de un rango de genética muy malo y lo va a contaminar con ese rango de genética, ¿me comprende? Quizá viene de gente malvada, de gente que mató y nunca se ha arrepentido y le pone la mano, le pone a usted los pecados que trae él pues en sus ancestros. Por eso Pablo le advirtió a ese, ¿cómo se llama ese? A Timoteo. Timoteo, no imponga las manos a la ligera, para no participar de pecados ajenos, ¿ya ven? Se pasa el pecado generacional a la persona. Entonces usted no se deje orar así con cualquier persona. No agache la cabeza luego que le ponga las manos, porque es delicado. Recuerde que aquí está el alma espiritual en esta parte, ¿eh? Se llama Neshama, aquí. Y la gente te pone la mano ahí, ¿eh? Yo no me dejo para poner la mano de nadie, pero ni de nadie, porque no sé cómo está su corazón. Así es. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Sí. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor. Yo lo que quiero es que entienda usted qué pasa en esa dinámica. Se mata al que no debe de morir y dejan con vida al que no debe de vivir. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa? Supóngase que viene uno de ustedes y va con un brujo y le dice, ay, mire usted, dice que usted se va a morir joven. ¿Iba a morir usted o no? ¿Y por qué le dijeron eso? ¿Y por qué pasa después? ¿Por qué pasa? No porque lo creen, es porque violó una ley que dice en la Biblia que tenemos que consultar con Dios y no con un brujo. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Tiene que consultar con Dios usted y no con un brujo. Y como usted violó una ley, entonces lo somete Dios a una mente reprobada y hace cosas que no convienen. Eso es lo que pasa en esa situación. Y al que matan, ¿por qué es? Por eso mismo. Porque él dio un derecho legal para que le pusieran un espíritu de muerte. Y se cumple, mis hermanos, por el derecho que le otorgaron al diablo. Ahí lo dice claro Ezequiel. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente. Estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros. Por favor, yo quiero que oiga esto. La gente que tiene conexión con la brujería es santería. Y la santa muerte, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Ah? Oiga lo que dice ahí. Es que la gente no mira tan normal ir con un brujo y ya salir de ahí, pero tienen un derecho legal muy malo, muy malo. Oiga lo que dice ahí. Estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros. Pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. ¿Sí? Rescataré a mi Cuando pueblo. la gente es así, que tiene que hacer el profeta que le va a orar a él. Quitarle esas coberturas, esos hechizos. Quitar las vendas mágicas de toda la nación. Por ejemplo, en muchos países se usa mucho la brujería. Y Guatemala no está exenta de eso. Entonces, orar para que se quiten esas vendas que tienen a la gente cegada, que no se da cuenta de lo que está haciendo, sino que sigue las instrucciones que no son correctas. ¿Por qué? Porque se las ponen, le seducen la mente y el corazón. Y la gente hace lo que le dicen. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Amén. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras
sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Amén. Ahora vamos a ver, mis hermanos, aquí en Números capítulo 12, del 6 en adelante. Solo quiero que leer esto para que usted vea lo que está pasando aquí. Números 12, del 6 en adelante. O mejor vamos de una vez, Números 23, del 1 al 8. Números 13, 23. No, número 23. 23 del 1 al 8 y después del 23 al 30. Número 23, 1. Yo quiero que mire cómo funciona todo esto. Porque, mis hermanos, cuando uno pues se mete a la guerra espiritual, tiene que conocer todo eso. Yo ahorita el Señor me llamó a meterme a mucha guerra espiritual y entonces yo entendí esas potestades que están pues moviendo Guatemala y todos los países. Y son muy fuertes, casi siempre cuando viene gente de México a algún lugar, ¿qué es lo que manejan los mexicanos? A ver quién me dice. Y sabe usted que una sierva que yo conocí se murió por conectarse con una gente que venía manejando todo eso. ¿Ya vio? Yo le dije, mira, por favor no vayas a lugares donde alguien esté conectado con la brujería, porque es muy delicado, porque te piden que ores por algo que no tienes que orar, porque ellos tienen que salir de todo eso. Y por favor no vayas a ir, te lo pido que no vayas. ¿Me estoy explicando, mi hermano? Sí, mija. Quiero que le presten el mío. Mis hermanos, es muy delicado lo que estoy diciendo, porque yo he ministrado tanta gente que le encuentro que están involucrada con brujería o hechizada, ¿oyó? Yo una vez iba una chica conmigo, sabía que le tenían hechizada la mente, y ¿sabe qué le hice? Yo esperé que hubiera una parada, y le dije en ese momento cuando vi la parada, en el nombre de Jesucristo te quito las vendas mágicas, te las quito, te deshago toda brujería, te deshago toda hechicería. Ahora yo te quito esas mentiras que te tienen metida en la cabeza. En el nombre de Jesús, declaro que eres un hombre de Dios y de esas vendas se las quita ahora mismo. En el nombre de Jesús. Ahora cuando ella volvió en sí, ¿qué cree que vio? Vio al novio que parecía un hombre que como por diosero. ¿Ya vio? Y dice que dijo, ay no, qué horrible ese hombre. Y lo miraba guapísimo. Ella lo mantenía. ¿Qué le parece? Entonces no es así, mi hermano. Gracias a Dios que paró en la camioneta y yo le hice eso. Pero así, hizo ella y se le fue. ¿No? Se le fue el hechizo. Porque el hechizo entra con palabras y sale con palabras. Pastora, disculpe. Cuando usted ministró a mi cuñado, él había quemado... Yo quiero que oiga pues, porque yo ministré a un siervo de Dios. Había quemado 3 santas muertes, había sacado de una casa. Yo quiero que lo digas fuerte, mija, porque yo no oigo mucho. Usted oró por mi cuñado. Sí. Y él había sacado 3 santas muertes de una casa. Y cómo se llama, y se la llevó en su carro se la llevó y él dice que los quemó en un parqueo, no sé, porque ahí en Estados Unidos no dejan que uno queme cosas pues, así. No sé qué hizo. Mis hermanos, si ella sabe que es cierto que voy a contar, él me negó que hubiera ido pues que hubiera hecho ayuda en un lugar. Yo le dije, no hermano, es que usted no puede resultar así con una enfermedad del hígado tan violenta si no está conectado con alguna persona que fue bruja. Usted por alguien oró que estaba contaminado de santa muerte. ¿Ya ve? Es muy delicado. Y es cierto porque todavía él tiene un ardor demasiado fuerte en la espalda. Estamos entendiendo. Y cómo se llama, y se puso bien flaquito, como así. Él dice que se puso a dieta, pero yo me imagino que es por eso que hizo él, sí. Porque eso sí es grave, como usted nos ha dicho, de que tenemos que tener discernimiento para entrar a una casa y no votar tampoco lo que no nos dicen, ¿verdad? Sí. Entonces eso le quería decir, pastor. Al inicio me dijo a mí, no, me dice que no, señores, que a mí no me puede engañar usted. Yo he visto que la gente que tiene problemas en el hígado de una manera tan fuerte y violenta que está casi para morir, perdone,
fíjese que la ley de gravedad es en el hígado. Y algo hizo usted que no le agradó a Dios, que le cayó en el hígado. Pero de una manera grosera. ¿Por qué me puedo enfermar del hígado? Por comer cosas que no debo, por comer, comer cosas más que todo, tomar mucha medicina y enfermar los riñones y el hígado. Pero cuando es una cosa así, que de una vez yo tengo el hígado ya enfermo, ahí hay problema, ¿verdad? Es un pecado muy fuerte que ando cargando, es espiritual. Entonces vino él y en eso me dice, ay, sí, pastoras, que fíjese que llegaron unas mujeres de México a mi casa. Yo fui a orar por unas señoras y que si después supe que ellas eran santeras. Estaban en compacto en la Santa Muerte. Yo anduve con esas grandes imágenes, el carro va de vuelta y vuelta. ¿Ya veo? A la fecha yo sé que no ha renunciado. Yo dije, pide, como yo sé la cobertura de él, no me metí a orar por él, solo dije, ¿sabe qué? Voy a orar simplemente por usted, pero tiene que ministrarlo su cobertura. Porque yo cuando tienen coberturas de apóstoles y todo, pues no lo hago porque después, ¿y cómo oró para una mujer por usted? ¿Ya vio? Pues como dijo el hermano Norman Parish, es una mujer que quizá usted ni se conecta con Dios y así. ¿Ya vio? O sea, es que sí, y ahí no es cuestión de mujer ni hombre, es cuestión de la intimidad que tenga ella con Dios y el espíritu que tenga ella, y el llamado que tenga. Así le dijo el hermano Parish a una persona, porque, y es que hermano, ¿cómo es que usted le dio cobertura a Pastora Maite? Yo no se le he dado, ella pues me habló, pero yo en ese momento no estaba bien, y le dije que esperara. Pero después me dijo a mí, en la cobertura que tenía yo de la iglesia, que no me permitiera que me dieran cobertura, porque era un llamado primario el que yo tenía. ¿Quién sabe que es un llamado primario? Que no puedo depender de una iglesia porque tengo un llamado de parte de Dios. Y soy consierva de los pastores y de los líderes que son genuinos y que son ministros del Espíritu. Así es. Entonces mis hermanos, pues, después se reconoció, pero yo le pedí que fuera con su cobertura. Si la cobertura no tuvo lo suficiente, pues, criterio o la sabiduría para quitarle a él todo lo que tiene, pues yo lo siento, pero yo le pregunté que si quería que orara, y me dijo que sí, pero que solo así porque iba a ir con su cobertura, pues que vaya. Pero ese es el problema de conectarse con gente así. Y esa sierva lo lamenté, porque cuando se enfermó ya no hubo quien le quitara la enfermedad. No hubo quien le quitara, ¿ves? Y era una lástima porque era una mujer que había pues conocido a Dios. Pero yo le advertí porque miré cosas en ella que no estaban bien. En cambio a la Vicky, mira Vicky, venía acá, ¿ustedes por qué piden ofrenda cuando oran? ¿Verdad que sí? Eso no es correcto, mija. Están haciendo como los hechiceros de ahí de Ezequiel 13. Y si siguen así se van a morir. Porque ahí la Biblia dice que como por hacer esas cosas, que Él les puede quitar la vida. ¿Y qué pasó, Vicky? Es que mis hermanos, yo quiero que la gente entienda que conectarse con el mundo espiritual no es nada más. Es que tenemos que ser sabios. ¿Qué pasó contigo? Sí, pastora, usted me dijo a mí que yo no anduviera con esta persona. No puedo mencionarla porque ya se murió la pobre, ¿verdad? Pero ¿sí, ya vio? Ella me exigía que me fuera con ella a orar, pero yo no sabía que ella pedía ofrenda. Y usted lo descubrió que ella pedía ofrenda. Y que si a causa de eso yo iba a morir también porque no hacía caso. Y entonces vino un día, me va a llamar la hija y me dice, Vicky, por favor, venga, me dice, mi mamá se está muriendo. La mamá le dio un cáncer terminal en la matriz y yo le dije, a usted le pedí el favor que la fuera a desatar. Y usted la desató y me dijo, 3 días le doy de vida y ella va a morir, me dijo. Pero usted hizo el favor de desatarla porque ella pertenecía al ministerio. Sí. Era una mujer de oración, pero se equivocó. Y al equivocarnos podemos morir. Yo iba a morir también. Sí. Sigamos. Número 23:1. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros. Hermano, mire, hasta los brujos saben que para que una cosa se dé,
hay que dar ofrenda. Por favor. Hay gente que fue a dar a la brujería un montón de ofrenda y aquí se pide una ofrenda y la gente no da. Y los brujos saben que es algo que es una ley. Dice, solo dando se recibe, ellos lo saben. Entonces dice, mire, deme tanta. ¿Por qué pidió 7 altares este varón? Dígame, a ver quién me dice. ¿Por qué pidió 7 altares? ¿Por qué no pidió un altar o 2 o 3? Y lo primero que hacen los brujos es poner altares. Por eso cuando yo hablé de derribar, pues de hacer acto profético, derribé altares, ¿sí o no? Altares de brujería, de santería, de hechicería, de todo eso hay que botarlos. Si no se bota el altar, ¿y por qué el altar hay que botarlo? Porque ahí ponen su foto, su petición. Pidió Maite Azurdia, porque ahí hay que dar el apellido de soltera. Pidió una petición, vamos a poner aquí en el altar, ¿no? ¿Usted ya está en el altar? Entonces hay que botar ese altar. Y la gente solo ora para quitar la brujería, hay que botar ese altar. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Hay que botarlo porque usted va a pedir, mire, quiero que proteja mi casa. Deme su nombre y su cumpleaños y todo, agarran eso, lo ponen en un altar. Ahí quedó su nombre pactado. ¿Sí? Es que ella estuvo involucrada en eso, ¿no? Fíjese, pastora, que si no paga la gente lo que va a pedir a esos lugares, no se les hace la brujería. Es que es una ley, Vicky. Fíjate que hace un libro que habla de un mago, creo que era, no sé qué, pero es un libro que escribió un hombre que escribe muy buena literatura. Él ahí habla de un patojito que le preguntó a una bruja que si le podía decir dónde estaba su tesoro. Y le dijo, es que mira a buscar mi tesoro. Y mi papá me entregó 60 ovejas. Dame 6 ovejas y te digo dónde está tu tesoro, ¿no? Es el 10% mínimo que piden ellos, ¿eh? Y la gente no entiende todo eso que es bíblico. Pero el diablo conoce la Biblia y se agarra de la cosa de la Biblia para hacer el de las suyas. Es más del 10%, pastor. ¿Ya vio? Y después que el patojo no le quiso darle las ovejas, no le dijo dónde estaba el tesoro. Hasta el final, él llega con otra señora y le dice, yo quisiera que usted me dijera, pues, dónde está mi tesoro. Dame las ovejas que cargas y te digo dónde está. ¿No? Quería el 100%. Es una cosa tan tremenda. Y en el mundo espiritual, así es como se opera. Que la gente cuando da una ofrenda, el Señor, pues, hace el milagro porque ahí dice, da lo que quieres, da tu dinero por lo que quieres. Fíjese, pastora, también eso que usted dice que ponen en el altar es debajo de una copa donde ponen el nombre de la persona y, ¿sí, pues? Y ahí piden protección. Y aún yo un día fui a la frater y ahí estaba la pastora y estaba Silvita de Palma y yo le fui a pedir a Silvita de Palma que orara por mí, me sentía mal. Y me dijo, Vicky, ¿usted qué viene a que yo le ore? Me dijo, yo no le voy a orar, me dijo. Venga, me dijo, porque usted me va a ayudar, me dijo. Y me llevó a un cuartito que tenían atrás sí, pues. ahí en la frater. Y entonces llegó una muchacha que estaba toda aruñada de la cara y de los brazos. Y entonces me dejó Silvita de Palma solita. Usted mire cómo arregla esa situación, me dijo Silvita. Y yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara. Y que si ella me confesó que ella había ido a dejar que protegieran a su familia. Le dije, mire, le dije yo, a veces soy muy pelada para hablar, y le dije yo, o usted está con Dios o está con el diablo. Decídase. Porque si no, usted tiene un pie afuera y un pie adentro, no. Dios la quiere completita o nada. Es que así es Dios. Y la señora confesó y se fue libre, ¿va? Porque ella... bueno, es gente que no ha nacido de nuevo, ni siquiera ha tenido un encuentro con Dios. Que el problema de las iglesias es que viene una señora y ella, hermanos, quiero que oren por mí. ¿Por qué, hermana? Porque tengo un problema, ahorita vamos a orar. No, señores, hay que platicar con él, pues ministrar a la gente y preguntarle muchas cosas y saber por qué tiene ese problema. Sí. ¿No? Y decirle, hermano, tiene usted un problema que sus antepasados robaron, pues es que ahora usted es pobre. Ustedes violaron leyes no buscaron a Dios, sino que buscaban brujos, y tiene que doblar sus rodillas, arrepentirse de corazón y confesar esos pecados como abominables, y entonces ya queda usted libre. Pero la gente no. Con mucho gusto, vamos a orar. Eso no funciona así. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
Lo dice la Biblia. Sin arrepentimiento, que no hay perdón de pecados. Y oiga, aquí vamos a ver esto de Baal, para que vea cómo funciona eso. Ese hombre era un profeta. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtió en un profeta del diablo. Vamos a leer. Número 23:1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros. Ahora, ¿por qué le pidió 7 altares? Es que hay que conocer todo eso. ¿A quién quería que maldijera él? Al pueblo de Israel. Era una nación. Si alguien quiere que maldiga a una nación, ¿qué tiene que pedir? 7 altares. Si quieren hechizar a una nación, le tienen que pedir, ¿qué? 7 altares. Mis hermanos, es que esos brujos son pero listos. Como decía un amigo mío, fíjate vos que la gente en pañales, la gente en la iglesia, y estos ya están entacuchados, sentados en un púlpito, ¿verdad? Porque tienen un conocimiento bíblico, ¿no? Sin uno volando estrellas y estos tranquilos, ¿verdad? Y es cierto, ya fueron a la universidad, ¿verdad? Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.